fiscal. Don Rubén Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Qué tal la familia? Bueno, pues gracias a Dios, todo bastante bien. Aquí en Canarias, la verdad que tenemos suerte que hace calor y que podemos cerrar fronteras, y gracias a Dios que todos estamos bastante bien. Las asesorías, como puedes entender, las gestorías son días de mucha carga de trabajo, muchos ERTE, declaraciones de la renta, impuestos trimestrales, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos bastante bien. Vamos, si le parece, a entrar en materia, y empezamos por la declaración de la renta, que comenzaba el pasado miércoles 1 de abril, se prolonga hasta el 30 de junio. ¿Qué ha cambiado con respecto a años anteriores? Bueno, pues la verdad que la noticia es que podemos decir que cambios son prácticamente ninguno. O sea, son cambios legislativos, no han habido. Lo que sí hay son apenas unos cambios en cuanto a la gestión. Es decir, este año, las formas de presentación de la declaración de la renta siguen siendo los mismos. Podemos hacerlos acudiendo a las oficinas de la agencia tributaria, podemos hacerlo a través del APP de la agencia estatal, podemos hacerlo por teléfono o acudiendo a nuestro asesor fiscal. Lo que ha cambiado es, en primer lugar, ha sido que este año nuestra vivienda habitual ya no se pone en un apartado separado en la declaración de la renta, sino que se pone con el resto de los inmuebles. Y de hecho, cuando entramos en la página, en el sistema para aceptar el borrador, es lo primero que nos pregunta, que confirmemos cuál es nuestra vivienda habitual. Después, para aquellas personas que tienen inmuebles alquilados, pues el desglose de los gastos se ha ampliado. Este año tenemos que desglosar más los gastos que hemos tenido en esos inmuebles que tenemos arrendados, e incluso se ha habilitado un anexo, el anexo D, que es de complementación voluntaria, para aquellas personas que deseen, pues, asignar los NIF de aquellos gastos que han tenido en esos alquileres. Según la administración, aquellas personas que rellenen este anexo, pues, de alguna manera, pues, se va a flexibilizar estas devoluciones, ya que no van a haber tantos requerimientos. Y por último, aquellos que tengan, que sean autónomos, aquellos que desarrollen actividades económicas, en estimación directa, pues este año el desglose de los gastos también ha aumentado. También, pues, la administración pide muchísima más información. Por tanto, la vivienda habitual se declara. Si tenemos viviendas o locales alquilados, hay que declararlos, pero el desglose cambia en cuanto, por ejemplo, si hemos hecho reformas. Supongo que tanto ingresos menos gastos es lo que más o menos hay que reflejar para que seamos exactos, claros y concisos en la renta, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, desde hace muchos años que el control tributario, pues, es cada vez mayor, ¿no? Sobre todo hay muchos alquileres, tanto locales o viviendas, como bien dices, que no se declaran. Entonces, ya desde hace unos años, pues, incluso aquellos grandes plataformas de alquiler vacacional, pues, tienen que declarar las viviendas que la gente han tenido a disposición del alquiler. Todos esos son datos que la administración tributaria va cruzando para ver si realmente se declaran todos los inmuebles. Hasta el año pasado había que poner incluso los DNI, los NIF de las personas que habían sido arrendatarias de nuestros inmuebles. Este año, menos mal, empiezan un alquiler vacacional, que pueden haber estado 30, 40, muchísimos inquilinos. Este año, menos mal que eso sí se ha suavizado, y solamente hay que poner el DNI de las personas que es su vivienda habitual. Aquellos que han estado destinados al alquiler vacacional, pues no hay que desglosar ningún DNI. Sí, porque supongo que también esa persona que alquiló una vivienda tiene que declarar que estuvo de alquiler. Y no sé si también reciben ayudas por ese lado. Bien, es que el alquiler de la vivienda tiene que declararlo los dos, ¿no? Tanto el arrendador como el arrendatario. Para el arrendador, la diferencia entre declarar una vivienda en alquiler vacacional o una vivienda habitual es que el alquiler de vivienda habitual tiene una reducción del 60%. Como tú bien antes indicabas, los ingresos que he tenido o el alquiler de ese inmueble, habrá que restarle todos los gastos inherentes y necesarios para ese alquiler, y al final dará un resultado. Ese resultado, si es vivienda habitual, está bonificado en un 60%. Ahora bien, el alquiler vacacional no. ¿Qué pasa aquí en Canarias? Existía hasta el año 2015 una deducción para los arrendatarios, tanto a nivel nacional como una deducción autonómica en Canarias. Esa deducción a nivel estatal ha desaparecido y solamente se mantiene para aquellos alquileres que se firmaron antes del 2000. Sin embargo, aquí en Canarias se mantiene. ¿Cuál es la cuantía que se pueden deducir? Pues el 15% de lo que se haya pagado del alquiler durante el año. Eso sí, está sujeto, como todas las deducciones canarias, a una serie de límites de base imponible. Es decir, las personas que tengan unos sueldos muy elevados
elevados no se van a poder acoger a esta deducción. Claro, todo depende del nivel de ingreso. Vaya. Efectivamente. Y luego puede pasar, Rubén, que, porque ha pasado, conozco algún caso en concreto, que en la renta de este año pues no aparezca el apartado de uno de los miembros de la unidad familiar donde tiene que declarar la vivienda habitual. Me explico. Esto pasa porque igual esa vivienda la compró posterior a la venta de otra. Entonces tiene que equilibrar lo que ya había declarado por esto. Pero creo que sí hay un apartado habilitado para que en ese caso pues se pueda meter los gastos de la hipoteca, ¿no? Sí, pero siempre y cuando, insisto, sean... bueno, lo primero que tenemos que decir es que la gente, por favor, revise el borrador. Hay mucha gente que cuando entra en el borrador ve una cuantía a devolver y enseguida le dan a aceptar por si acaso sea un error y Hacienda se lo piense. No, lo que hay que hacer siempre es que hemos recibido de todo tipo de cosas. Dale rápido antes que Hacienda se arrepienta, ¿no? Hacienda no se va a arrepentir, ¿no? Estate tranquilo. Claro, lo que es de uno, de uno. Claro, no te preocupes, tienes hasta el 30 de junio para presentar tu declaración. No porque veas una cuantía de devolver y te parezca elevada, que le des corriendo a aceptar la declaración. La declaración hay que revisarla. Ese borrador que Hacienda tiene aquí son los 4 datos que Hacienda ha conseguido porque usando información. Pero las deducciones autonómicas, todo eso hay que revisarlo. La vivienda habitual hay que revisarla, ¿no? Y como tú bien antes indicabas, la vivienda habitual, si la adquiriste antes del año 2013, sigue existiendo un régimen transitorio de deducción en vivienda habitual, ¿no? Entonces que hay que revisarlo también porque evidentemente en todas las declaraciones están en las hipotecas, pero tienes que revisar si tú te puedes acoger a la deducción de vivienda habitual y añadirle aquellas cosas que en la declaración no van a mí, como por ejemplo el seguro de vida, si era inherente o necesario cuando se utiliza esta hipoteca. También hay que revisar otras cosas en la declaración, en los rendimientos, en el borrador, los rendimientos de trabajo, como por ejemplo si estás pagando algún colegio profesional, por ejemplo, todas esas cosas hay que revisarlas. Claro, incluso cuotas a sindicatos o por ejemplo, cuotas para cualquier organización a nivel mundial. Sí, señor. Todas esas cosas hay que revisarlas e incorporarlas, que es mucha información que Hacienda no desconoce. E incluso si has tenido un nacimiento de algún hijo. O ahora estamos, si algún ascendiente mayor de 65 años, tu padre, tu abuelo, efectivamente se va a vivir contigo y no llega a unos ciertos límites de renta, pues también te lo puedes deducir por el límite por ascendiente, etcétera. Todas esas cositas hay que revisarlas en la declaración de la... Lo importante es hacerla, incluso tengo entendido que casi el 90% de estas declaraciones se presentan por Internet, lo que permite respetar mucho más si cabe el confinamiento y pocos son los casos que hay que hacerlos presenciales, ¿no? Claro, los mismos técnicos de Hacienda han solicitado que se amplíe el plazo de presentación de la... Esto tiene una cierta lógica. Es que, como tú bien dices, el 90% se realiza ya vía APP o vía renta web, pero sí que sigue existiendo un pequeño núcleo de población que siguen yendo a las oficinas de la Administración Tributaria. ¿Quiénes son estas personas? Pues por lógico, las personas mayores. Las personas mayores son las que les gusta coger sus papeles, ir ahí, sentarse en Hacienda y lo presentan ahí porque de alguna manera pues se sienten más tranquilas y es el sistema que llevan utilizando toda la vida. Entonces, claro, los técnicos de Hacienda están hablando de eso, oiga, que las personas mayores de cara al coronavirus son las personas de un riesgo alto. O para que esas personas no vengan ahora en el mes de mayo a estas oficinas, pues vamos a intentar ampliar el plazo de presentación de la declaración de la renta. Todavía no ha habido suerte, el plazo sigue siendo el mismo, el 30 de junio, y no cabe duda que muchas de las personas mayores, espero yo, pues se incorporen al sistema de presentación telemática y se queden en casa. Rubén Rodríguez, recuerden que es experto en fiscalidad, director del curso experto en tributación y planificación fiscal y está hoy acompañándonos en lo nuestro por Semana Santa. No para, la verdad que Rubén Rodríguez no para, está siempre presto a conversar con nosotros. Hemos hablado de la declaración de la renta, pero a mí también me gustaría abordar dos temas que traen de cabeza a personas individuales y a empresas. Hablo de los ERTES y de los autónomos. En cuanto a los ERTES, ¿en qué situación queda la empresa y en qué situación queda el empleado, Rubén? Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, los ERTES, primero hay que decir que parece que los ERTES es el chollo de la historia. O sea, todo el mundo ha ido a decir, ERTE, me quedo parado, vamos a cogernos a ERTE, y hay muchos sectores de actividad que pueden trabajar y están trabajando.
y se están acogiendo a los ERTE como si fuera una subvención que nos van a dar para siempre. No es así, vamos a ver. El ERTE, yo puedo tener el ERTE para sectores como sectores hoteleros, como sectores de la restauración, de transporte, ¿no? Que de alguna forma pues van a ver como su puerta van a cerrar durante bastante tiempo. Entonces, pues de alguna manera no ingresa que tus trabajadores pues vayan al ERTE, que tus trabajadores pues cobren del servicio público, y que tú de alguna manera pues tu tesorería o que tu cuenta de pérdida y ganancia no se vea tan afectada, ¿no? El problema de los ERTE es que tienen que ser por fuerza de causa mayor, como hemos visto hasta ahora, que se ha intentado coger todo el mundo, o por causas económicas. Pero el problema de las causas económicas es que es muy complicado. Es muy complicado luego de cara al juzgado de lo social por poder demostrar el descenso realmente de las ventas, o que realmente se ha contagiado toda tu plantilla, o que tienes restricciones del transporte público para que tus trabajadores puedan ir a trabajar y efectuar su trabajo. Entonces, todo esto es bastante complicado luego de intentar defender. Donde están en torno a la mayoría de los ERTE es por la causa de fuerza mayor, que es que me han obligado a cerrar mis puertas. De cara a los trabajadores, muchos de ellos pues están sufriendo, pero claro, evidentemente sus ingresos se han visto mermados, tienen la esperanza de que se reincorpore a su puesto de trabajo una vez pasen todo lo que estamos pasando, pero hay muchas familias que vivían de un sueldo y ahora se ven en una situación un poco comprometida. Esas son las familias para las cuales han salido una serie de ayudas, como ayudas para el alquiler, ayudas para la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hay trabajadores que lo están pasando bastante mal, ¿no? Con la supresión de los contratos de trabajo. Uh-huh. Pues, Rubén, lo que sí está claro que el ERTE, como su nombre indica, es temporal, o sea que una vez se retome la actividad tienen que volver a sus puestos de trabajo, entiendo. Tienen que volver a sus puestos de trabajo y la empresa debe mantener a esta plantilla durante 6 meses. Por eso es como toda ayuda que te da el Estado tiene una letra pequeña y una hipoteca, como solemos decir nosotros, ¿no? Aquí la hipoteca es que tienes que mantener a la plantilla durante 6 meses. Por eso a esas familias que han sido que algún miembro de su unidad familiar pues, ha sido incorporado a un ERTE, pues mucha paciencia. Es momento de también mirar hacia adentro y ver los gastos que tiene la unidad familiar y de alguna manera pues recomponer y quitar aquellos gastos que se pueden quitar, ¿no? Que se puedan quitar. Uh-huh. Y que la empresa nos tiene que readmitir. En cuanto a los ERTE, esa es la situación. Vemos la situación, y lo ha explicado perfectamente Rubén, la situación del empleado con la de la empresa. Y otro sector que incluso se ha visto agravado, ha denunciado que no se le tiene en cuenta, es el sector de los autónomos. Fiscalmente, ¿cómo quedan los autónomos? Porque muchos denuncian que han tenido que pagar la cuota del mes de marzo, pero esa cuota creo que lleva implícita el pago a la Seguridad Social. ¿Nos lo puede explicar? Porque a muchos no nos queda claro. Mira, los autónomos es uno de los sectores que bastante más está siendo castigado por el tema del coronavirus. Bien, lo primero es que los autónomos se pueden acoger a la prestación del cese de actividad. Tiene que ser que tu actividad haya sido suspendida. Por ejemplo, eres un comerciante al por menor, donde te han obligado a cerrar tus puertas, pues evidentemente te puedes acoger como te han obligado a cerrar a la prestación por el cese de actividad. O también aquellos que su facturación se haya visto disminuida en más de un 75% con respecto a los 6 meses anteriores. Bien, ¿qué pasa? Que evidentemente también hay mucha gente que está acudiendo a la prestación del cese de actividad por disminución del 75%. Ojo, que esto ya han dicho, que lo van a revisar. Esto es un trabajo que están haciendo ahora mismo de las mutuas, que se han visto como el trabajo se les ha multiplicado los últimos días, pero todas en su página web han facilitado los formularios y demás. Y es cierto que por ahora, por carga de trabajo, están entrando todos estos que dicen que sus ingresos se han visto disminuidos en un 75%. Pero ojo que, insisto, que todo esto se va a revisar a posteriori. Uh-huh. Bien, estos autónomos que se acogen a esta ayuda van a cobrar el 70% del salario mínimo, el salario de la cotización. Pero aquí en Canarias, el gobierno de Canarias ha aprobado que de alguna manera va a complementar el 30% restante hasta que cobren el 100% de su cotización. Evidentemente tienes que tener una serie de requisitos, que como que estés dado de alta, que no estés cobrando otra prestación. Puede ocurrir que una persona sea autónomo, sea trabajador, un empresario individual, pero a su vez estés haciendo un trabajo por cuenta ajena. Oye, pues entonces no entras porque de alguna forma estás cobrando ya un sueldo por ser empleado en otro lugar.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas pues, pueden acoger a la prestación por cese de actividad. Y luego viene su cuota autónoma que tienen que pagar, que no la han podido aplazar, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido un grito que desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, etcétera, etcétera, de diferentes colectivos, han intentado negociar con el gobierno central y por fin lo han conseguido. Y es que su cuota de la seguridad social pues quede aplazada, ¿no? Pero es abril, mayo y junio, ¿de acuerdo? Es lo que van a conseguir aplazar. Tienen que solicitarlo, evidentemente. Mira, que el autónomo que quiera pagar su seguridad social, pues la puede pagar en tiempo y forma, ¿no? En tiempo y forma, y el que no pues, lo pueda pasar, como te estaba diciendo. Uh-huh. Y después también una cosa muy importante de cara a los autónomos, que están en estimación objetiva, es decir, lo que conocemos como los famosos módulos, ¿no? Aquí el gobierno de Canarias sí que ha aprobado una buena medida, que es para aquellos que tienen que presentar su IGIC en el trimestre, que cotizan en módulos. Es cierto, el módulo es simplemente, pues, te hacen el gobierno canario te hace una serie de preguntitas, por ejemplo, cuántos metros tienes tu local, cuál es la potencia de tu vehículo, cuántos metros de barra tiene tu bar, etcétera, dependiendo del sector donde estés. A través de una serie de preguntas, pues se hace una estimación de tu beneficio, ¿no? Y según esa estimación de tu beneficio, pues pagas tus impuestos. Entonces, aquí el gobierno de Canarias ha tenido muy en cuenta que no se ha podido abrir durante todo el trimestre, o sea, los 90 días de que tiene el primer trimestre del año 2020, y ha ajustado los impuestos a 73 días. Eso digo que me parece una muy buena medida por parte del gobierno de Canarias, que los autónomos que estén en módulos paguen menos impuestos. Uh-huh. Por tanto, se está teniendo en cuenta las demandas. Sí, evidentemente. Aquí la verdad es que el gobierno de Canarias está escuchando a los empresarios, está escuchando al pequeño, a las pymes, al pequeño autónomo, y sí que está tomando medidas dentro de las capacidades que tiene, ¿no? Dentro de sus capacidades. Sabemos que existen tres tipos de impuestos estatales que van al gobierno central, como la renta y el impuesto de sociedades, y existen una serie de impuestos autonómicos, como es el IGIC, sucesiones y donaciones, por ejemplo, y una serie de impuestos locales que competen a los ayuntamientos, como puede ser el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, o lo que conocemos como el rodaje del coche, que es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ¿no? Entonces, los impuestos autonómicos, en que se tiene potestad el gobierno de Canarias, la verdad que sí está haciéndolo, yo creo que está de alguna manera pues favoreciendo y ayudando al tejido empresarial canario. Uh-huh. O sea, los impuestos sí se pagan, pero hay ayudas para este sector que ha quedado, pues, en un momento de desprotección, vamos a decirlo así. Sí, y hasta incluso aquellas empresas que presenten IGIC trimestral y que su cifra de negocio sea inferior a 6 millones de euros, o sea, todas pequeñas pymes, los pequeños autónomos, el IGIC del primer trimestre sí que se alarga o se amplía el periodo de presentación al 1 de junio. Eso son, pues, queremos o no, son prácticamente 3 meses más. Uh-huh. No, bueno, es todo el mes de abril y el mes de mayo, 2 meses. Eso también es pues un balón de oxígeno, ¿no? Que no tengas que pagar tu cuota de IGIC ahora el 20 de abril, sino se te pueda ampliar el plazo de presentación hasta el 1 de junio, pues una medida, pues no cabe duda que es una gran ayuda. Uh-huh. Es la fiscalidad. En tiempos de coronavirus hemos hablado de la declaración de la renta, de los ERTE y de los autónomos, y lo hemos hecho con Rubén Rodríguez, experto en fiscalidad y director del curso de experto en tributación y planificación fiscal de la Universidad Europea de Canarias. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos claros muchos aspectos de los que presentábamos muchas dudas, pero que yo creo que a partir de ahora lo tenemos más claro. Como siempre, muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte para todos y sobre todo mucha salud. Lo mismo, mucha salud, nos quedaremos en casa hasta que esto se supere, que entre todos y unidos lo vamos a superar. Gracias, hasta luego. Venga, un abrazo, buen día. Feliz Semana Santa, adiós. Igual. Radio ECA te ofrece